Hola a todos y a todas, mi nombre es Tae-Jin Lee y soy investigador en el Centro Vasco de Matemática Aplicada. En este taller os voy a explicar cómo podemos entender los brotes epidémicos como la COVID-19 gracias a las matemáticas y a las simulaciones por computador, para así entender los posibles futuros cambios. Pero antes os voy a hablar de John Snow. John Snow fue un médico británico del siglo XIX que es considerado hoy como el padre de la epidemiología moderna. A mediados del siglo XIX, Inglaterra sufrió varios brotes. Uno de los más graves se produjo en Londres en el año 1854, donde murieron alrededor de 600 personas en menos de una semana. Por aquel entonces, los expertos de la época se debatían entre dos teorías: la teoría contagionista, que decía que el contagio se producía por contacto directo con un enfermo, su ropa o sus pertenencias, y la teoría miasmática, donde el contagio se transmitía de un lugar a otro a través de los miasmas o vapores tóxicos que emanaban de la materia en descomposición. Sin embargo, John Snow dudaba de estas teorías y pensaba que la causa era otra. Aquí podéis ver una litografía de una revista de la época en la que se ve a un hombre ataviado con diferentes ropajes. Entre ellos podéis observar un casco, una especie de botella que contiene aceites medicinales y en su pecho una armadura de cobre. En los pies unas botas contra el agua. Esta ilustración, que es satírica, ilustraba la idea de que teníamos que protegernos ante el cólera. Hoy en día tenemos estos equipos de protección individual o EPIs. John Snow tomó un mapa del barrio con el mayor número de incidencias por cólera. Aquí podéis ver una ilustración original de su libro. Y lo que hizo fue algo muy sencillo. Marcó con una rayita las ubicaciones de los fallecidos por cólera. Y se dio cuenta de un hecho muy curioso. La mayoría de los fallecimientos por cólera en esta zona se concentraban alrededor de una bomba de agua situada en la calle Broad Street, que hoy está en el actual barrio de Soho, en Londres. Lo que hizo fue marcar todas las bombas de agua, aquí lo veis con un punto azul, e indicar todos los fallecimientos por cólera. De tal manera que si había más de una persona fallecida en un domicilio, apilaba con una rayita más los fallecidos. Pero ¿cómo convencer a las autoridades de que la causa del brote de cólera en este barrio de Londres estaba causado por esa bomba de agua? Bueno, lo que hizo fue algo muy sencillo, que fue calcular la distancia de cada domicilio a la bomba más cercana. En matemáticas, esta distancia la llamaríamos distancia euclídea. También calculó la distancia en tiempo. Aquí podéis ver en este gráfico, con cada color, la distancia de cada punto, cada domicilio de la persona que ya falleció, a la bomba de agua más cercana. Podéis ver donde alrededor del punto número 7, que corresponde a la bomba de agua de Broad Street, se concentra un alto número de muertes. Posteriormente hizo algo similar, en lugar con la distancia euclídea, con la distancia en tiempo. Recorrió andando el domicilio de cada persona a la bomba más cercana y realizó un mapa similar a este. Aquí se asume que la persona viajaba a la bomba más cercana para recoger agua y no iba a una bomba que estaba más lejos. Este simple análisis es un ejemplo de la aplicación de los diagramas de Voronoi, que veremos al final de este taller. Voronoi fue un matemático ruso que desarrolló este tipo de polígonos que permiten visualizar de una manera sencilla los puntos con una mayor incidencia. Posteriormente a este descubrimiento, John Snow quiso convencer a las autoridades y descubrió que dos de las empresas privadas de distribución de agua que distribuían agua en Londres, que eran Southwark and Vauxhall y Lambeth, actuaban en la zona de Broad Street, donde se produjo el ataque de cólera. Analizando las muestras, se dio cuenta que la empresa Southwark and Vauxhall extraía agua de la zona baja del río Támesis, zona conocida por ser un vertedero de basura. La empresa cerró y los brotes de cólera disminuyeron.
Un hecho curioso que también descubrió Jon Snow es que los trabajadores de 2 fábricas cercanas, aquí señaladas en color verde, no habían fallecido. Aquí en este cuadro verde podéis ver una de las fábricas y la causa de que sus trabajadores no fallecieran es que tenían un canal propio de distribución de agua. En ese segundo rectángulo tampoco fallecieron sus trabajadores y era porque era una fábrica de cerveza. En aquella época, después de cada jornada, si el trabajador recibía una recompensa, esta era en litros de cerveza. Hoy en día este tipo de análisis geográficos se pueden realizar a cabo gracias a los sistemas de información geográfica. Tenemos programas de ordenador que permiten geolocalizar diferentes observaciones en el espacio y así podemos analizar de manera espacial, por ejemplo, los fallecimientos en una determinada zona. En economía podemos analizar los mapas de desigualdades económicas y en marketing podemos determinar cuál es el punto o la ubicación más óptima para abrir una tienda. Paso ahora a hablar de datos y simulaciones por computador. Un aspecto importante a resaltar es que hoy en día no sería posible analizar los datos como lo hizo Jon Snow, principalmente por la privacidad de los datos. Hoy no podríamos saber en qué lugar ha fallecido una persona y dónde residía, aunque para evitar los problemas de la privacidad de datos, hoy en día la tecnología nos permite, a través de Bluetooth u otras tecnologías, el tener información sin invadir la privacidad de las personas, como por ejemplo la aplicación Radar COVID. La manera de visualizar los datos de incidencias de la COVID son a través de mapas y visualizaciones como esta, donde observamos a nivel agregado por municipios la incidencia positiva de la COVID, el número de hospitalizaciones o el número de fallecimientos. Esta información está disponible para su análisis y posterior modelado matemático. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de simulaciones por computador? Bueno, muchos de vosotros pensaréis en los videojuegos y no vais desencaminados. Aquí os muestro el SimCity, que consiste en un juego donde ejercemos el rol de un gobernador que tenemos que gestionar una ciudad, crear escuelas, hospitales, carreteras y tenemos que enfrentarnos a diferentes problemas como puede ser la criminalidad o los desastres naturales o incluso una invasión alienígena. Pues una simulación por computador es exactamente eso. Es un programa informático que tiene como fin generar un modelo abstracto de un determinado sistema a través de algoritmos. Por tanto, la pregunta siguiente será: ¿podemos generar con un ordenador un brote epidémico? Pues la respuesta es sí. Ahora os voy a presentar unas simulaciones que fueron publicadas en el periódico americano The Washington Post, que ilustran muy bien, de una manera sencilla, lo que supone simular una epidemia. Para ello, vamos a asumir que las personas enfermas pueden contagiar a las personas sanas y una persona enferma se puede recuperar. Asumiremos en nuestra simulación una población de 200 habitantes donde las personas que se contagian se recuperan, no fallecen y no pueden contagiar de nuevo. Y vamos a plantear diferentes escenarios. En primer lugar, un escenario sin control. Vemos cómo los individuos pueden circular libremente por el pueblo y se produce lo que se denomina una curva exponencial. Los enfermos contagian a los sanos hasta llegar a un pico, el pico de máximo contagio, y a partir de entonces los contagios van disminuyendo. La población se recupera de esta enfermedad ficticia y todos están inmunes. En un segundo escenario, imponemos una cuarentena, representada por estas barras negras, y un posterior levantamiento. No podemos confinar a la población totalmente, sino que permitimos cierta movilidad. Aquí observamos cómo una vez que los individuos en cuarentena se contagian y las medidas se levantan, pueden interactuar con el resto de la población sana y contagiarles. Sin embargo, como podéis observar, el crecimiento ha sido mucho menor que en el caso anterior, la curva se ha aplanado muy rápido y una vez que las medidas de levantamiento se establecen, se produce una segunda ola de contagios.
El tercer escenario consiste en imponer unas medidas de distanciamiento social, que puede ser restringir la movilidad o imponer el uso de mascarillas o geles hidroalcohólicos. Aquí veis cómo en esta simulación los individuos permanecen quietos, pueden estar bien en sus casas o limitando la interacción social, y los individuos enfermos que pueden moverse contagian mucho menos que los escenarios anteriores. Arriba podéis ver cómo en la evolución la curva es mucho más plana. Los contagiados contagian a menos habitantes sanos y la epidemia se controla de manera sencilla. Bien. Una vez mostrada un ejemplo de simulación, os voy a contar cómo las matemáticas pueden luchar contra la COVID-19. Las matemáticas ayudan a entender las epidemias y modelar su evolución. Un ejemplo habitual en este tipo de modelos son los modelos compartimentales o modelos tipo SIR, donde, siguiendo la misma idea del modelo anterior de las simulaciones, permitimos a través de matemáticas y ecuaciones dividir la población en compartimentos. Los individuos susceptibles, infecciosos, que pueden ser sintomáticos o asintomáticos, y por último el compartimento de los recuperados, que puede incluir aquellos que son curados o fallecidos. Sin embargo, este modelo simple y básico de un modelo SIR se puede volver más complejo, incorporando nuevos escenarios, incorporando información acerca de la epidemia o diferentes compartimentos. Por ejemplo, podemos asumir que los curados no son inmunes y pueden volver a ser susceptibles. Otro tipo de simulaciones matemáticas son las mostradas a continuación. Aquí os muestro un ejemplo de un experimento real de una universidad alemana, donde tenemos a un señor que está respirando y las gotículas que emanan de su boca son captadas por una cámara especial. En este experimento vamos a observar qué ocurre cuando una persona estornuda. Vemos cómo las gotículas salen de su boca despedidas a una distancia de varios metros. ¿Qué ocurre cuando la persona se protege con la mano, con el codo? Y por último, podemos probar cómo diferentes mascarillas pueden filtrar las gotículas que salen de la boca de este señor. Bueno, esto que es un experimento real que ha sido realizado en condiciones controladas, se puede simular en otros escenarios. En este experimento podéis observar cómo se simula el estornudo de una persona en un supermercado. Aquí podéis ver cómo ese estornudo permanece en el aire durante varios minutos, pudiéndose extender a varios metros de distancia, aun habiendo estanterías entre medias. Por último, otro experimento considera las condiciones en una oficina, donde la ventilación puede tener un efecto sobre las gotículas del virus, permitiendo que esas gotículas permanezcan menos tiempo suspensas en el aire. Por tanto, estos tres ejemplos son otro tipo de modelos matemáticos que permiten ser simulados a través de los ordenadores y así entender cómo se puede expandir el virus en diferentes circunstancias. Por último, y para acabar con esta parte, sí quisiera destacar que la colaboración multidisciplinar es muy importante para la lucha contra COVID. Yo os he contado una perspectiva desde las matemáticas y la estadística y el análisis de datos, pero por supuesto, científicos como nosotros tenemos que trabajar conjuntamente con otros científicos, como son los médicos, los virólogos, los microbiólogos, que son quienes tienen contacto directo con los virus, producen datos e información importante que puede ser analizada a través de los algoritmos, las estadísticas y la modelización estadística. También un aspecto importante es poder implementar estos algoritmos y estos métodos en herramientas informáticas y software. Para finalizar, os voy a enseñar cómo crear vuestro propio diagrama de Voronoi. Para ello necesitaréis los siguientes materiales: folios, una regla y una escuadra, lápices de colores
un rotulador grueso y un compás, que son opcionales. En el siguiente vídeo se ilustra cómo podéis crear en vuestras casas los diagramas de Voronoi, al igual que utilizó el Dr. Jon Snow. Una vez que tengáis los materiales, podéis coger vuestro folio y dibujar una serie de puntos aleatorios. Estos puntos aleatorios van a ser las fuentes o las bombas de agua que utilizaba el Dr. Jon Snow para realizar sus cálculos. Bueno, lo primero es realizar lo que se llama triangulización de Delanoë, que consiste en unir los puntos más cercanos. Si unís estos puntos más cercanos, obtendréis esta estructura de triángulos. El siguiente punto va a ser calcular el punto medio de cada uno de los lados de los triángulos. Podéis utilizar otro bolígrafo de otro color para calcular y marcar con una señal el punto medio de cada uno de los segmentos. Una vez que tengáis esos puntos medios, podéis calcular la bisectriz perpendicular. La bisectriz perpendicular no es más que trazar un ángulo recto en cada uno de esos puntos y triángulos. Observáis cómo esos puntos dentro de cada triángulo se van uniendo en un mismo punto. Una vez que tengáis dibujados todas las bisectrices perpendiculares, repito, la línea recta que forma un ángulo de 90 grados entre el lado del triángulo y el punto medio, ya podéis dibujar vuestro diagrama de Voronoi. Con un rotulador grueso dibujaréis aquellos segmentos que se unen a través de los puntos donde se han intersecado las bisectrices anteriores. Bueno, si lo hacéis con cuidado no os equivocaréis. Podéis ver cómo, poco a poco, uniendo las líneas, vais generando un patrón, y ese patrón son los diagramas de Voronoi que utilizó Jon Snow. Eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Eskerrik asko. Agur.